vez más te damos en esta mañana, Señor, por tu mucha misericordia, Señor, para con nosotros. Señor, gracias por Cristo, gracias por la cruz, gracias, Señor, por el inicio de esta semana. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos vivir de manera intencional, Señor, pendiente al qué y cómo hacemos, Señor, y que esto sea para agradarte, Señor. Que tu palabra, Señor, gobierne nuestras vidas y que tu palabra, Señor, nosotros podamos mantenernos, Señor, meditando en ella en todo el transcurso de la semana. Glorifica tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor, a través de la exposición bíblica, y que Cristo sea exaltado por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo ya lo que es la tercera parte, cómo orar, basándonos en una pequeña sección del Sermón del Monte, específicamente el capítulo 6 de Mateo. Esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos como un modelo para orar. Y hoy vamos a ver la tercera parte de ella. El que no ha visto la primera parte puede entrar a la página de YouTube de la iglesia y ahí están las demás partes. ¿Cómo orar? Esta oración Jesús empieza diciéndole: cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hasta ahí hemos llegado, y hoy ya vamos a entrar a lo que sería la siguiente parte, el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Vamos a hablar solamente de ese versículo 11, danos el pan de cada día. Pero primero, antes de yo pedir al Padre para que nos dé el pan de cada día, la oración que Jesús nos muestra un orden lógico. Y el orden lógico es que lo primero que yo tengo que hacer es, yo tengo que reconocer a quién es que yo voy a orar. Tengo que saber a quién es que yo le estoy orando. Es a mi Padre Celestial a quien yo le estoy orando. Él tiene todos los recursos a mi disposición, siempre y cuando eso que yo estoy orando esté dentro del marco de su voluntad y mi oración pueda reflejar su voluntad. Luego nosotros debemos reconocer la santidad de Dios, debemos anhelar que su reino se establezca, y ese reino se establezca en el cielo, como en el cielo, que se establezca en la tierra, que se establezca el reino de Cristo en el mundo, pero sin nosotros dejar de olvidar que el reino de Dios debe establecerse en nuestros corazones, y que el reino de Dios nosotros debemos procurar que ese reino de Dios se establezca en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo. Su reino primero tiene que establecerse en mí, y su reino tiene que establecerse en mí, pero ese establecerse en mí es cuando yo vivo conforme a su palabra. Cuando su palabra es la que me rige, cuando su palabra es la que me gobierna, cuando mis acciones y todo lo que yo soy dicen que es la palabra de Dios la que me dirige. Su reino debe establecerse en mí primero, y luego yo debo desear que ese reino que se ha establecido en mí, que ese reino se pueda establecer en los demás. Usted podría preguntarme: ¿y cómo yo puedo lograr eso? Bueno, el reino de Dios se va a establecer en aquellas personas, en aquellos inconversos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo el que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, en esa persona se va a establecer el reino de Dios. Ya el Señor estableció que la salvación, que Él va a salvar al pecador a través de la locura de la predicación, y que solo a través de la locura de la predicación Él iba a salvar a los pecadores.
Entonces podemos decir que cuando nosotros estamos trabajando en torno a lo que es el evangelio, en torno a lo que es el evangelismo, y por qué no, en torno a lo que es el ven y ven, nosotros estamos enfocados en que se establezca el reino de Cristo en los demás. Y podemos seguir bajándolo y decir que nuestro interés por el 3x3, la fichita que usted tiene, nuestro interés por el 3x3 dirá si nosotros estamos interesados en que el reino de Dios se establezca en el corazón de otro o no. Eso nos va a arrojar luz de cuál es nuestro interés. ¿Debería ser ese nuestro interés? ¿Cuál debería ser tu interés en torno a lo que es el evangelio? ¿No deberíamos nosotros estar apasionados por llevar el reino de Dios a través del evangelio a todas las personas que no conocen a Cristo, que están a nuestro alrededor? ¿Qué tú estás haciendo para que se establezca el reino de Dios en los demás? ¿Cuál es tu función? ¿Qué tú haces? El ven y ve te ayuda a que tú puedas evangelizar de una manera relacional y que tú puedas relacionarte con las personas y así tú puedas predicarle el evangelio. Luego puedes invitarlo a la iglesia. Lo cierto es que no podemos ni debemos quedarnos callados. Debemos hacer algo para nosotros poder cumplir con nuestro compromiso de nosotros ser portadores del evangelio y de nosotros poder proclamar el reino de Dios donde quiera que nosotros estamos. El reino de Dios, no vamos a ir a otro lugar, no queremos, ir a Estados Unidos, a México, a Canadá. Qué bien si así fuera, pero nosotros primero tenemos que afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen a Cristo. A esas personas nosotros debemos afectarlas con el evangelio. ¿Tú quieres que el reino de Dios se establezca en aquello que tú conoces, que aún no son creyentes? ¿Tú quieres eso? Yo entonces te podría preguntar, ¿tú estás orando por ello? ¿Le estás invitando a la iglesia? ¿Tú tienes amigos? ¿Tú tienes vecinos? ¿Tú tienes compañeros de clase? ¿Tú tienes compañeros de trabajo que no son creyentes? Y lo único que debes hacer es tomarte un café con ellos en la semana e invitarle al culto del próximo domingo. Sí, pastor, pero es que yo le invito y no vienen, ¿qué hago? Sigue invitando. Hay una regla que no falla, dos principios que no fallan, y es invitar, y número 3, volver a invitar. No cansarnos de invitar. Y ser persistente en eso. Ser persistente, porque nosotros tenemos una meta. ¿Verdad que tenemos una meta? ¿Y cuál es esa meta? Que el reino de Cristo se establezca en el corazón de aquellos que no conocen de Él. Y para que el reino de Cristo se pueda establecer en el corazón de esas personas, tenemos que exponerlo al evangelio, tenemos que exponerlo a la palabra de Dios. Y una vez esas personas, nosotros podamos exponerlo a la palabra de Dios, entonces vamos a ver al Espíritu Santo aplicar esa palabra y al Espíritu Santo traer a la iglesia lo que han de ser salvos. Pero nuestro deber es nosotros exponerlo a la palabra de Dios. Y vuelve la pregunta, ¿los estamos poniendo nosotros a la palabra de Dios? ¿Lo estamos haciendo? Yo te puedo preguntar, ¿cuál fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? Y eso es una pregunta sencilla, tomando en cuenta de que estamos trabajando con el ven y ve. Si usted sabe que un familiar suyo muy cercano fue infectado con alguna enfermedad terrible, para no ponerle nombre, pero también usted sabe que usted conoce a un médico que ha curado esta enfermedad y que la cura, y usted conoce de gente que sí tienen prueba en la mano de que ese señor le sanó de esa terrible enfermedad, ¿qué usted haría? ¿Usted dejaría que su pariente muera o usted enviaría a su pariente donde ese médico? ¿Qué usted va a hacer?
Bueno, su familiar no creyente está rumbo al infierno, su amigo no creyente está rumbo al infierno. El pecado ha corrompido toda la raza humana. Su vecino está rumbo al infierno, su compañero de trabajo está rumbo al infierno. ¿Y qué usted está haciendo sabiendo usted que el único que lo puede salvar se llama Jesucristo? Que el único que le puede dar vida eterna, que el único que le puede dar salvación eterna es Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? Lo único que le pedimos que haga es que lo invite a la iglesia. ¿Por qué no le invita a venir? ¿Por qué no le insiste a entrar? ¿Por qué no le concientizamos en torno a su necesidad? Tenemos compromiso, pero nuestro compromiso como creyente y nuestro compromiso como iglesia es una cosa, y tenemos que entender que la oración será un aliado para nosotros en torno a todas las cosas que nosotros querramos hacer para el reino. Si alguien aquí no ha tomado su ficha, hoy es un buen día para eso. Está a tiempo todavía, al salir del culto puede tomar su ficha y comprometerse ante el Señor de cumplir e invitar y orar por sus tres. Eso era para yo escuchar un buen amén, pero yo lo chancé. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 11. Y es posible que nosotros hoy no le veamos tanta importancia a esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque simplemente usted tiene alguna necesidad de alimento, usted va a un supermercado, que hay mucho, usted da un tarjetazo si no tiene dinero efectivo y listo, usted compra el alimento que usted quiera comprar. Como que no se le ve tanta importancia a lo que es el pan nuestro de cada día. Y quizás podemos decir también que el mundo cristiano de hoy quizás no percibe como percibieron los creyentes de aquel tiempo la importancia de esta petición que Jesús está incluyendo dentro de la oración modelo, dentro de esta oración, para que nosotros podamos tomarla como referencia a la hora de nosotros orar. Hay gente hoy que debe consumir menos alimento de lo que come. Aún así, yo podría preguntar, esa persona debería orar: danos el pan de cada día, danos el pan nuestro de cada día. Aún así, esas personas deben orar así. En nuestro país, nosotros podemos decir que no lo tenemos todo, y de hecho no lo tenemos. Pudiéramos estar mejor, pero nos han tocado algunos políticos corruptos que se han alzado con la riqueza de nuestro país. Pero nosotros podemos decir que el que menos come, de acuerdo a algunas cosas, que el que menos come en nuestro país quizás come una vez al día, ¿verdad? Una vez al día, para no exagerar, las personas que tienen pocos recursos o que tienen menos recursos que nosotros. ¿Es válido para un creyente hoy pedir: Señor, dame el pan de cada día? O alguien podría decirme: pastor, es que yo no puedo comer pan porque el pan engorda. O el médico me prohibió el pan, yo no puedo comer pan. ¿Qué hacemos con esta petición? ¿La sacamos entonces de la oración modelo? Tenemos que decir que la palabra del Señor fue útil en ese tiempo en el que se dijo esta oración. En el tiempo en el que Jesús dijo esa oración, la palabra de Dios fue útil para ese tiempo, pero la palabra de Dios aún sigue siendo igual de útil y de efectiva hoy, porque la palabra de Dios es inerrante y es toda suficiente. La palabra de Dios, inefable y toda suficiente, y eso es parte de su palabra. Pero yo quiero que me permitan usar la división que utiliza el pastor MacArthur para explicar este versículo 11. Permítanme usarla. Este versículo de
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cito la división que la hace y es la división que voy a estar usando en esta explicación. Cito, podemos ver elementos clave en esta petición por la provisión de Dios. Número 1, la sustancia. Número 2, la fuente. Número 3, la súplica. Número 4, los buscadores. Y número 3, la programación. Y este es el bosquejo que voy a estar utilizando en esta explicación. Y empiezo con la sustancia. Cuando habla el Señor de pan, aquí en esta oración, no solo el Señor se está refiriendo a alimento, porque es posible que nosotros al ver pan, nos podemos decir, bueno, no es pan, pero podemos cambiarlo por arroz, o podemos cambiarlo por plátano, lo que le gustan mucho los víveres, o podemos cambiarlo por congrí, lo que son, ¿de qué? Porque que conocemos los idiomas, entonces, congrí, y lo que no, ¿verdad? Así, el que no, cambiarlo por el tipo de alimento que le gusta, que no sea pan. No es solo eso, es que cuando está el Señor diciendo aquí, el pan nuestro de cada día, no solo se está refiriendo a alimento, esto encierra todas las necesidades físicas del creyente. Repito, eso encierra todas las necesidades físicas del creyente. Nuestro Señor se preocupa por proveer para nuestras necesidades físicas, proveer para alimento, proveer para ropa y para toda necesidad que nosotros podamos tener en esta vida. Esta parte de la oración podemos verla de dos formas. Podemos verla como una petición y podemos verla también como una afirmación. Por lo que esta oración es apropiada para aquellos que necesitan alimento, como para aquellos que tienen otro tipo de necesidad. Para el que tiene mucho alimento, que tiene mucha comida, que tiene que empujar la nevera, algunos que le ponen una bisagra a la nevera porque no puede cerrar de tan fuerte que está. Ese puede orar la oración y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad y danos el pan nuestro de cada día. Ese que tiene mucho alimento, al igual que el que tiene poco, ambos deben orar la misma petición, porque aunque este tenga una necesidad de comida, el otro tiene una necesidad de otra cosa, y esto tiene que ver con todas las necesidades generales de la vida del creyente. Y por sobre todo, esta afirmación es que todas las cosas que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros poseemos, todas las cosas que nosotros disfrutamos, vienen de la misericordia de Dios, vienen de la mano misericordiosa de Dios, que es quien nos da a nosotros. Es el Señor quien nos da a nosotros, no somos nosotros que nos damos a nosotros mismos, y por eso nosotros debemos ir ante el Señor a suplicar, e ir ante el Señor a reconocer lo que ya Él ha dicho en su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17. Mis amados hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿De dónde proviene todo? Del Señor. Es el Señor quien nos provee. Es el Señor quien nos sustenta. La fuente. Y hablar de la fuente nos lleva a reconocer que la fuente de toda provisión, ¿quién es? El Señor. El Padre a quien va dirigida nuestra oración, es Él la única fuente de toda provisión. Aquel que es alabado es al mismo que nosotros le estamos pidiendo y es al mismo que estamos reconociendo como nuestro Padre. Cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, o nosotros entendemos que todas nuestras necesidades están satisfechas, cuando entendemos que todo va bien, no se dañó el vehículo, no debemos la casa, o ya pagamos la casa, o ya la casa es nuestra, tenemos un buen trabajo, nos está yendo bien, los recursos económicos están fluyendo, la cosa marcha bien, no nos enfermamos, nuestros hijos tampoco. Cuando todo va bien,
cuando todo marcha viento en popa, como dicen por ahí, nosotros muchas veces nos inclinamos a creer que todas las cosas que nosotros tenemos, lo tenemos por esfuerzo propio. Y aunque tú tengas un buen trabajo, que tú ganes buen dinero, que tú ganes muchos recursos económicos, eso no significa que tú has sido bendecido por el sudor de tu frente y por tu trabajo. No, eso no significa eso. No significa que tú ganas tu propio dinero con tu propio esfuerzo. No, no significa eso. Con el fruto de tu trabajo, tú puedes decir, nosotros en mi casa compramos comida, compramos nuestra ropa, pagamos nuestras casas, pagamos nuestras deudas, suplimos nuestras necesidades. Pero mis amados hermanos, hasta la persona que más trabaja, hasta la persona que más dinero y que más ingresos obtiene, hasta esa persona tiene que inclinarse ante la providencia de Dios, porque es el Señor quien le ha dado para que tenga lo que tiene. Y por eso cuando nosotros podamos tener, o cuando tengamos un momento de holgura, no debemos olvidar que quien suple en el momento de holgura es el Señor, y que quien suple en el momento de necesidad también es Él. Que todo cuanto somos y tenemos se lo debemos a su gracia y a su misericordia. Absolutamente todo. Se origina lo que nosotros tenemos en los recursos del Señor, en las cosas que el Señor ha creado y en las cosas que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor, porque todo lo que tenemos es parte de los recursos que Él ha creado para nuestra disposición. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y como es Señor del cielo y la tierra, Él no habita en templo hecho de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda la raza de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y ha limitado su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palpasen y le hallasen, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también ha dicho alguno de vuestros poetas, porque también somos linaje suyo. La providencia del Señor sigue siendo la misma desde el principio hasta hoy, porque es el Señor quien gobierna, quien dirige y quien rige todas las cosas. El Señor proveyó al ser humano, pero esa provisión del Señor para el ser humano no fue cuando Él lo creó y después que lo creó dijo, ¿y qué ahora? ¿Qué vamos a hacer? No, Él proveyó todo para el ser humano aún antes de Él crearlo. Todo de manera absoluta. Y nosotros vemos aquí el poder absoluto y el poder soberano de nuestro Dios en acción. El Señor creó a Adán y Eva, y luego al finalizar la creación, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Mire lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 29. Dios dijo además, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y de todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida. Toda planta le servirá de alimento, y fue así. Entonces el hombre no ha hecho nada. El hombre todo lo que disfruta, simplemente disfruta de lo que Dios ha hecho. Disfruta de lo que Dios, de los recursos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Abundante alimento Dios hizo para toda la humanidad en una variedad casi ilimitada. El Señor creó todo para todos en su gracia común.
en la gracia común de Dios, la gracia, su gracia que es para todos los hombres, en esa gracia común Dios creó todo tipo de alimento para todo el mundo. O sea que todo el mundo debe agradecer el favor de Dios a la hora en punto de ingerir algún alimento, porque ese alimento no fue creado por el hombre, sino que fue creado por nuestro gran y soberano Dios. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritu engañoso y a doctrina de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de aquello los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracia, pues es santificado por medio de la palabra y por medio de la oración. Wow. Nosotros santificamos los alimentos cuando nosotros oramos. Damos gracias a Dios al recibirlo. Y un buen entendimiento de la palabra junto con lo que es la oración es lo que santifica los alimentos. Eso es lo que dice el texto. Un buen entendimiento de las escrituras y una oración de gratitud, eso santifica los alimentos. Tú como creyente debes dar gracias entonces antes de consumir algún alimento, entendiendo que todo ha sido creado por el Señor y entendiendo que nosotros debemos mostrar gratitud por todo cuanto el Señor nos ha dado. Debemos mostrar gratitud al Señor. Todo lo físico que tenemos viene de la providencia de Dios. Ha sido su provisión. De una forma u otra ha sido su provisión. Y nosotros debemos estar agradecidos por eso, porque fue Él quien hizo todas las cosas. Él hizo la tierra, Él da crecimiento a la semilla, así como nos lo dice el texto. Lo creó todo. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. O sea, todo, absolutamente todo. Y nosotros debemos agradecer que Él nos haya dado alimento. Y nosotros cuando vamos a consumir algún alimento, repito, damos gracias reconociendo que Él es nuestro proveedor. Reconociendo que Él es nuestro proveedor. Que Él creó todo para nuestro disfrute. ¿Quién creó todo para que nosotros lo disfrutáramos? Dios. Cuando los hermanos que viven en los campos, que traen los plátanos de Monteplata, de esa tierra por ahí, no lo vamos a agradecer y vamos a adorarlo a ellos porque no, ellos lo sembraron, pero quien dio crecimiento fue el Señor. Y aparte de que quien dio crecimiento fue el Señor, quien se inventó el plátano fue el Señor. Eso no es un invento de ellos. Es el Señor. Y tenemos que ver al Señor en todas las cosas. Y podemos ver la súplica aquí en la palabra dar. Y podemos decir que es el núcleo de la petición. Y es el núcleo de la petición porque nosotros reconocemos aquí que es el Señor quien suple, que es el Señor quien ha de suplir, que es el Señor quien está supliendo y que fue el Señor quien suplió pasado, presente y futuro nuestro. Todo lo que es provisión depende del Señor porque ha sido el Señor quien lo ha hecho, no nosotros. No nosotros. Él ha sido quien ha bendecido tu trabajo conforme a su voluntad. Mira cómo lo dice el pastor John MacArthur, cito: aunque Dios ya pudo haber satisfecho nuestra petición, nosotros le pedimos en reconocimiento de su provisión pasada y presente, así como confiamos en Él para su provisión futura. Lo único que puede validar la instrucción de Jesús y nuestras peticiones es la promesa de Dios. No podemos esperar que Dios proporcione lo que no ha prometido. Podemos orar
confiadamente, porque Él ha prometido de manera abundante. David dice y nos aconseja: confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues he aquí, a poco no existirá el malo, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37. Dios no está obligado a satisfacer las necesidades físicas de todo el mundo, aunque lo hace, sino solo las necesidades de aquellos que confían en Él. En su gracia común Dios le da alimento a todo el mundo, pero ya Él estableció en su palabra que tiene un compromiso de Él proveer, de él ser quien va a proveer las necesidades de todo aquello que creen en Él. Por eso el Salmo 37, David habla de que los creyentes confían en el Señor en el versículo 3, que se deleitan en el Señor en el versículo 4, que encomiendan al Señor su camino en el versículo 5, que guardan silencio ante el Señor y esperan pacientemente en Él, versículo 7, y que dejan la ira y desechan el enojo en el versículo 8. Y David sigue luego asegurando que joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan en el versículo 25. Joven fui envejecido y yo no he visto a un justo entienda, quita la palabra justo y coloca la palabra creyente o cristiano, y no he visto a un cristiano mendigar pan, porque su proveedor es el Señor, el creador de los cielos y la tierra, el que provee de manera perfecta, nuestro Dios, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso David podía decir esto con tanta seguridad. La oración de Jesús se refleja en aquellos que le pertenecen a Él. Esta oración, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, solamente se aplica a los creyentes, solo a los que son creyentes. Todo el contexto del Sermón del Monte es solo para los creyentes. Y esta oración que está dentro de lo que es el Sermón del Monte, también se aplica solamente a aquellos que son creyentes que le pertenecen a Él. Mira como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10 y 11. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveer y multiplicar vuestra semilla, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto para que seáis enriquecidos de todo para la liberalidad, la cual produce acción de gracia a Dios por medio de nosotros. ¿Quién es el que hace que la semilla pueda crecer? ¿Quién es que le da la semilla al que siembra? ¿Y quién le da pan al que come? ¿Y quién multiplica todo vuestro trabajo y todo vuestro esfuerzo? ¿Quién es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos levantarnos cada mañana a trabajar? ¿Quién nos da la fuerza? A veces nos vamos sin fuerza y nos vamos arrastrando, pero ¿quién nos hace, que pone el deseo de nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer y asumirlo con el compromiso que nosotros lo hacemos? ¿Quién pone ese deseo en nosotros? Es el Señor. El Señor es quien le da fuerza al cansado. Él renueva la fuerza al que no tiene ninguna. Es el Señor quien nos da todas las cosas a nosotros. Jesús afirmó en Lucas 18, 29, 30. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios mismo, Él se compromete de una manera irrevocable a satisfacer todas las necesidades esenciales de sus hijos. Todas las necesidades esenciales de los hijos de Dios, el Señor se compromete a suplirla. Usted podría preguntarme, ¿cuándo Él lo va a hacer? En su tiempo, en su momento, dentro de lo que es su voluntad.
¿Cuándo Él lo va a hacer? Cuando Él quiera. ¿Recuerdan la boda de Caná de Galilea? Señor, no tienen vino. Y Él no iba a convertir el agua en vino ahí. Sí. Dentro de la agenda divina no estaba que Él iba a hacer eso. Claro que sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué Jesús le dice a María? Mujer, aún no ha llegado mi hora. O sea, ¿cuándo Él lo va a hacer? Cuando se cumpla el tiempo de Dios. Y dentro del tiempo de Dios, en el momento correcto y exacto que Dios tiene determinado para eso, es que Él lo va a hacer. ¿Cuándo se van a suplir nuestras necesidades? En el tiempo de Dios. No es cuando nosotros entendamos que es. No es en el ahora de nosotros. No, es en el de Dios. Es el Señor el que sabe el momento exacto y el momento preciso en el que Él va a dar respuesta a tus peticiones, a tus oraciones, a tus necesidades. Es el Señor que lo sabe, no eres tú. Porque el soberano es Él, no tú. ¿Cómo se llama tu necesidad? ¿Tiene nombre tu necesidad? Usted podría decirme, bueno, pastor, mi necesidad es salud. Mi necesidad es que tengo un hijo peligroso y necesito que el Señor lo traiga. Mi necesidad es tal. ¿Usted puede decir cuál es su necesidad? Bueno, no importa cuál sea su necesidad, lo que yo sí le puedo decir es que usted puede confiar plenamente en la providencia del Señor, porque el Señor ha de cumplir sus planes, el Señor ha de cumplir su propósito en tu vida, porque tú eres propiedad privada del Señor, tú eres parte de lo que es el pueblo del Señor y tú estás en las manos del Señor. Y no importa cómo se llame tu necesidad, porque la necesidad no es lo grande es al Dios a quien tú le sirves, que está por encima de las dificultades y por encima de las necesidades, nuestro gran proveedor, Señor, Dios eterno y soberano del cielo y la tierra. Y te aseguro que si gira en torno a su voluntad, será para tu bien. Por eso que Santiago dice, ustedes piden y ustedes no reciben. Pero ustedes no reciben porque ustedes piden mal. Ustedes empiezan a pedir, Señor, permite que se miran en el espejo las mujeres y dicen, Señor, que yo baje de peso. Señor, ayúdame a comprar comida sana para yo poder bajar de peso, para verme bonita. ¿Está bien la oración? Yo me imagino que son de las oraciones que hace Glenny, ¿verdad, Glenny? Y para que esto la vea bien, Señor, ay, yo la hago también. ¿Ustedes creen que uno la hace también? Pero ¿cuál es la finalidad de esa oración? ¿Cuál es el propósito de esa oración? ¿Qué es que me motiva a mí a eso? ¿La gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios la que me motiva a eso? Piense. ¿Es la gloria de Dios la que me motiva a hacer todas las cosas que yo hago? Cuando yo me enojo con alguien, me enojo porque ofendió a Dios y yo entiendo que no debe ofender a Dios, o porque ofendió mi ego. Y hubo un silencio en el cielo. Si lo que yo pido está dentro del marco de lo que es la voluntad de Dios, está diciendo Santiago, el Señor lo va a suplir. El problema es que nosotros somos egoístas y nosotros centramos la oración en nosotros, y la oración no debe estar centrada en nosotros. La oración debe estar centrada en Dios y su gloria, en Dios y su reino. ¿Es el Señor el centro, o es el Señor quien debe ser el centro de mi oración? Y yo te puedo preguntar, ¿el Señor es el reino de tu oración? ¿Es el centro de tu oración? Si tú piensas en la forma en la que tú oras, ¿tú pudieras decir que la razón de ser de tu oración es el Señor? ¿O estamos enfocados en las dificultades, estamos enfocados en las necesidades, estamos enfocados en las cosas materiales, estamos enfocados en las cosas que están sucediendo? Yo tengo un hermano que siempre hablo con él, un hermano de sangre,
Y siempre él me dice, estamos en los últimos días, mira lo que pasó en tal sitio, y mira lo que está pasando por allí, y mira lo que está pasando aquí, y que el reloj profético está diciendo tal cosa, y porque se cumplió por allá, y porque se cumplió por allí, y porque no. El temor de nosotros no debe estar en eso, debe estar en agradar al Señor. Nuestra visión debe estar en que todo nuestro accionar, todo nuestro vivir, todo cuanto yo haga debe estar centrado en Cristo y su gloria, y que pase lo que quiera pasar, porque Él es soberano para sostenernos. Es ahí donde debe estar, porque al final se va a cumplir al final la palabra de Dios, sí. Y no es eso que yo quiero, que se cumpla la palabra de Dios. Sí, bueno, pues yo no tengo que temer por lo que esté sucediendo en el mundo. Yo debo glorificar al Señor y centrar mi vida en Cristo. Y es eso lo que estamos haciendo. La voluntad del Señor, a veces nosotros decimos, es que es para la voluntad del Señor. Ay, es que la voluntad del Señor a veces no es la mía. La voluntad del Señor nos hace bien a nosotros. La voluntad del Señor nos hace bien a nosotros. En el cielo, ¿qué se hace? La voluntad del Señor. Y la oración es que así como se hace la voluntad del Señor en el cielo, así mismo se haga en la tierra. Y cuando la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo, nosotros somos los beneficiados. Quien se beneficia cuando Dios hace su voluntad no es Dios, soy yo. Yo me beneficio de la voluntad de Dios. Yo soy el que salgo bendecido. Yo soy el que veo la gloria de Dios manifestada. Todo hombre que tiene una visión correcta de Dios, todo hombre que tiene una relación correcta con el Señor a través de nuestro Salvador Jesucristo, ese hombre recibe la promesa de la provisión de su Padre Celestial. Ese hombre recibe esa promesa de provisión y debe estar seguro y confiado de que el Señor es su proveedor. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 6, versículo 27 en adelante. ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad, de qué cosa ustedes los creyentes tienen necesidad. Su Padre Celestial lo sabe. Versículo 33, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. La realidad de todo esto es que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Yo tengo hijas, y ustedes lo saben. Cuando ellas hacen algo que amerita alguna corrección, yo nunca le he dicho, ni su mamá tampoco, ahora ustedes van a durar la semana entera sin comer por eso que hicieron, de castigo. Ni se van a desayunar. Hay una que yo le digo así, en ese mismo instante cae. Ni desayuno, ni comida, ni cena. No. Yo soy un padre. Y todo padre quiere lo mejor para sus hijos. O por lo menos debería ser así. ¿Verdad? Debería ser así por lo menos. Pero a pesar de estar castigada mis hijas, su mamá le sigue cocinando. Ellas siguen disfrutando de todo. Que no créanme que no es mucho. De todo lo que es ser hija. Ellas siguen siendo igual.
Aunque algunas veces, créanme, que algunas veces quisiera castigarla de manera severa para que sufran dándole berenjena, tayote y molondrones, pero no. No. Simplemente las cosas siguen funcionando igual. Tampoco le decimos, tienen que dormir en el piso en esta semana por lo que ustedes hicieron tampoco. A pesar de que hicieron algo reprochable, no importa. Uno lo corrige simplemente, en el momento le muestra cierta, pero uno sigue igual. Y más si son manipuladoras como Dayana. Nosotros, siendo malos, nosotros tratamos bien a nuestros hijos. Y ni decir, nosotros siendo malos, tratamos bien a nuestros nietos, ni decir. Porque ahí la exageración es mayor. Pregúntenle a Zuleika. Nosotros siendo malos, nosotros le damos lo mejor que nosotros consideramos a nuestros hijos. La pregunta es, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, lo hará con nosotros? El Señor nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a encargar del resto. Pero tenemos que reconocer que no es lo que nosotros hacemos. Tenemos que reconocer que nosotros queremos que Dios resuelva primero, y después que Dios resuelva todas mis necesidades, entonces yo voy a buscar el reino de Dios. Es así como nosotros lo queremos. Y nosotros vamos a orar y nos decimos, Señor, que tu voluntad se cumpla y que tu reino se establezca en mí y que se establezca en fulano y que pase tal cosa. Nosotros no oramos así, nosotros vamos a orar encima, ay Señor, me va a dejar morir, tú mira la necesidad que yo tengo. Porque nos enfocamos primero en nosotros y nos olvidamos que no es el nosotros, es Él lo que importa en el momento de llorar. Eso llevaba un amén también. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor se va a encargar del resto. Eso es lo que está diciendo el texto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Dios a veces ha provisto a sus hijos a través de medios milagrosos. Sí, Dios lo ha hecho. ¿Recuerdan a Elías? Cuando Elías estaba en la cueva ya, junto al arroyo de Querí, y allí a quien Dios envió a darle comida a Elías. Eso es un milagro. A un cuervo. A un cuervo Dios lo envió a llevarle comida a Elías, y el cuervo fue y le llevó comida a Elías. Eso es como que usted sazone la carne y ponga un gato a cuidarla. Es lo mismo, mandó un cuervo. Y el cuervo le llevó la comida a Elías. Luego Elías baja de la cueva, va a la casa de la viuda en Sarepta, y allí ¿qué sucede? Otro milagro. Elías ora y no cesa la harina, ni cesa tampoco el aceite. Otro milagro, y de esa forma milagrosa el Señor proveyó para que Elías no se muriera de hambre. La forma principal del Señor proveer no es una forma milagrosa así como esta. La forma principal del Señor proveerle a sus hijos es a través del trabajo. Y por eso Él nos ha dado vida, energía, recursos, oportunidades para que nosotros podamos trabajar, y a través del trabajo entonces Él suplir nuestras necesidades. Podemos decir entonces que el trabajo es una bendición de Dios. Y el trabajo nosotros no debemos verlo como que es un castigo. El Señor castigó al hombre y lo puso a trabajar, y después del pecado entonces ahora el hombre tiene que trabajar. No, no es así. El hombre trabajaba antes de, porque el Señor colocó al hombre en el huerto del Edén. ¿Y cuál era el trabajo del hombre? Tenía que labrar el huerto, tenía que ponerle nombre a los animales. El hombre tenía trabajo. Lo que pasa es que el pecado hace ahora que el trabajo ahora sea más fastidioso. Pero el hombre trabajaba. Por eso no debemos ver el trabajo como un castigo, sino como una bendición.
porque el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que aún el trabajo que nosotros hacemos para una segunda persona debe ser un trabajo para la gloria de Dios, y que yo debo hacer mi trabajo no como para esa persona, sino como para el Señor. Y si yo hago un trabajo como para el Señor, entonces ¿qué va a suceder? Que lo que yo haga, yo lo voy a hacer con excelencia, con calidad, porque yo lo estoy haciendo para yo glorificar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos trabajar. La manera principal del Señor cuidar de aquellos que no pueden trabajar, ¿cuál es? A través entonces de nuestra generosidad, a través de la generosidad de aquellos que sí pueden trabajar. Y hay personas que tienen buenos trabajos. Ustedes saben que este es un mundo injusto, vivimos en un sistema injusto. Hay personas que tienen buenos trabajos, hay otros que no tienen buenos trabajos, hay personas necesitadas en la iglesia, hay otros que no están tan necesitadas ni tan carenciadas de alimentos como otros, y no podemos decir que estamos todos parejos. No, hay una persona más necesitada que otra, y por eso es que nosotros como iglesia, por ejemplo, tenemos la primicia el primer domingo de cada mes, y con esa primicia nosotros tratamos de ayudar entonces a una persona que tenga más necesidad que yo, más necesidad que usted, y así poder equilibrar un poquito la cosa. Sea que usted lo haga de manera directa o indirecta, sea que Dios le supla de manera directa o indirecta, Dios siempre es la fuente de nuestro bienestar. No importa a quién Dios utilice, la fuente es el Señor. Él es el que hace que la tierra produzca lo que nosotros necesitamos y nos da la capacidad para nosotros poder realizar lo que tenemos que realizar. La programación de la provisión de Dios para sus hijos no es una programación anual, no es una programación mensual, no es una programación semanal, sino que es día a día. Es día a día, diaria, momento a momento. Nosotros debemos confiar en el Señor un día a la vez, y en ese día a la vez nosotros poder disfrutar y ver las maravillas de la providencia del Señor a nuestro favor, supliendo todas nuestras necesidades. Su provisión es diaria. El Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades todos los días. No significa que no debemos planificar para el futuro, pero sí debemos recordar que en Él ahora nosotros planificamos para el futuro nuestras necesidades conforme a lo que son las promesas de nuestro Señor, que son promesas eternas. Y es Él quien ha prometido suplir todas nuestras necesidades. No importa cómo se llame esa necesidad, no importa cómo se llame tu necesidad, no importa la magnitud de ella tampoco. El Señor soberano del cielo y de la tierra está a tu favor y ha prometido suplir todas tus necesidades. Ahora yo puedo ir a orar y yo puedo orar: Señor, yo tengo una gran necesidad. Mi necesidad es que en el 2020 yo necesito una Ford. Sí. No, quizás no del 2020, porque yo no soy muy agalludo. Del 2019. Es que mi familia es grande y yo necesito un vehículo más espacioso. ¿Eso es una necesidad? ¿Yo necesito un vehículo así? No. Por más que yo quiera decirlo y por más que yo me quiera engañar, eso no es una necesidad. Eso es un deseo. Es posible que yo necesite $1.000.000 de pesos y que $1.000.000 de pesos sea una necesidad real que yo necesito. Hermano, es real lo que estoy diciendo. Es verdad que necesito $1.000.000 de pesos. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que mi necesidad y la necesidad suya son diferentes. Es posible que lo que yo tenga como una necesidad para usted no lo sea, porque simplemente no es una necesidad para usted.
La necesidad de tu hermano puede que tú la veas como algo ridículo. Hermano, el que crea que es ridícula mi necesidad de $1,000,000, hablamos ahorita al final del culto. Pero sí, hay necesidades que se ven como ridículas. Porque no es la necesidad tuya y cada uno de nosotros tiene necesidades particulares. Cada uno de nosotros tiene algo que necesita, cada uno de nosotros tiene cosas que pedir, cada uno de nosotros tiene guerras, luchas internas de cosas que quiere que el Señor pueda o que el Señor le conteste. Y lo que Héctor necesita no es lo que yo necesito. Él pide su necesidad, yo puedo escuchar la necesidad de él y yo decir, y eso es lo que él quiere. ¿Cuánto es? Dime, Héctor, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? No, yo no oro por cosas así. Yo por eso que él ora, yo no oro. Pero es que esa no es mi necesidad. Yo me identifico con mi necesidad. Y yo debo ser sensible también a la necesidad de los demás. Cuando yo vea que mi hermano tiene una necesidad, aunque para mí eso sea algo trivial, yo debo identificarme con esa necesidad y ayudar a ese hermano a orar por su necesidad. Y si puedo ayudarlo, también ayudarlo con su necesidad. Todos tenemos guerras que luchar en oración. Y luchamos guerra en oración para que el Señor se apiade de nosotros. Y nos levantamos de entre el regazo del Señor y le decimos, Señor, ayúdanos. Y Él nos oye y el Señor nos atiende. Por una sola razón elemental. Él es nuestro Padre. Y sus oídos están y estarán siempre atentos para escucharlo. Él es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, por eso Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque Él es nuestro Padre, nosotros podemos orar así. Y porque Él es nuestro Padre, nosotros podemos ir confiadamente, porque sabemos que Él nos va a atender. Él no nos va a decir, no, espérate que estoy atendiendo algo. No, Él nos va a atender, porque Él es nuestro Padre. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre, quien tiene cuidado de nosotros, quien provee para todas nuestras necesidades, Señor. Te pido que nos ayude a nosotros poder meditar en ello, Dios. Ayúdanos a nosotros dejar de enfocarnos en las necesidades y a nosotros poder, Señor, verte, glorificarte, Señor, por encima de nuestras necesidades, reconociendo que tú eres quien va a suplirlas, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra humanidad nos ha traicionado y hemos olvidado que tú eres nuestro proveedor. Ayúdanos, Señor, a que te podamos dar el primer lugar, Señor. A que tú seas el primer lugar. No que nosotros digamos que tú eres el primer lugar. Que nosotros vivamos en esta tierra como que tú eres el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a buscar el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, Señor, donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.